Muy buenas tardes, nos encontramos en la última cápsula de Confidencias Sacerdotales. Está con nosotros nuestro amigo el Padre Edgar y bueno, antes de iniciar vamos a dar unos avisos. Para el día de mañana se va a hacer la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Esto va a ser transmitido en la misa de las 9 de la mañana, pues estén atentos y se puedan conectar. Igual seguimos invitando a toda la comunidad a que venga a la oficina parroquial para que dé sus intenciones por el Día del Padre, que es el día domingo. Y bueno, las intenciones son para los padres vivos o muertos igual. Y eso se va a transmitir pues, en la misa del domingo a las 9 de la mañana. No, 10 de la mañana. También agradecemos a todos los que nos han acompañado en estas 4 cápsulas sobre las confidencias sacerdotales, que fue por la jornada extraordinaria por los sacerdotes mexicanos. El día de hoy el tema es cómo ha afrontado la Iglesia ante la situación de la pandemia y bueno, ante la nueva normalidad. Tenemos una serie de preguntas y pues vamos a iniciar. A ver amigo, la primera. ¿Cuáles fueron tus pensamientos al recibir la noticia que se cerraban las iglesias? Realmente fue una situación muy compleja en mi perspectiva como sacerdote. La complejidad ante una situación que nunca se había vivido desde mi experiencia personal. Recuerdo que todavía en los años de seminario, cuando vivimos esta situación de la influenza, pues en ese momento sí se cerraron las iglesias, me parece que 2 fines de semana. Yo lo viví como seminarista, no como sacerdote. Pero como sacerdote saltan muchos pensamientos como muy naturales ante lo desconocido, cómo es que tenemos que actuar, cuáles son las directrices que vamos a emplear, pero sobre todo un pensamiento muy, muy constante es el cuidado del pueblo de Dios. Y yo creo que la gran mayoría de los sacerdotes, ese es el primer pensamiento que tenemos ante esta situación, el cuidado del pueblo de Dios. Y bueno, ¿cómo ha marcado tu vida sacerdotal esta situación? Porque tú mismo lo has mencionado, no había pasado, ¿no? Yo creo que también a nosotros, pues, sí nos sorprende, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero tu vida sacerdotal, ¿cómo ha marcado esta situación? Mi vida sacerdotal, creo que ante esta situación de pandemia, me ha hecho darme cuenta de que Dios ha puesto muchos retos en mi vida. Retos que a lo mejor con su gracia y con el empeño de la comunidad, con la creatividad personal, he visto que esos retos pues se han cumplido. Pero sobre todo, yo creo que en mi corazón sacerdotal, esta situación ha marcado de una forma muy especial. Te lo voy a comentar de esta forma y ojalá que se entienda como se debe. El sacerdote no es nada sin el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es nada sin el sacerdote. Decía San Agustín, todo con el sacerdote, nada sin el sacerdote. Y esta situación compleja, a mí, sacerdote, me ha hecho darme cuenta de la necesidad que tengo de la comunidad. Esta situación compleja me ha hecho darme cuenta de cuánto es lo que Dios ha puesto en mis manos. Y me refiero a cuánto porque no solamente es el pueblo, sino la fe de la gente, la experiencia y la vivencia de los sacramentos. Y en general, yo creo que en mi corazón sacerdotal es valorar muchas cosas. Valorar a muchas personas también. ¿Qué sentimientos surgen en ese momento en el corazón de un sacerdote cuando reciben esa noticia? En el momento en que recibimos la noticia de que se tenían que cerrar las iglesias, no sé los demás sacerdotes, pero yo rompí en llanto. Fue una situación muy difícil para mí. Era un sentimiento como si en ese momento mi vida perdiera sentido.
como si me cortaran las manos, los pies, no lo puedo como ilustrar de otra forma. Un sentimiento de dolor, de tristeza, pero que al final era un momento de encuentro con Dios también. Y entonces era, por un lado, esos sentimientos de tristeza, de dolor, de angustia ante la situación que vamos a hacer, pero al mismo tiempo un sentimiento de confianza plena en Dios, de saber que el único que tenía la solución en ese momento era Él, y yo tenía que confiar plenamente en Él. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan? O sea, porque supongo hay retos que todavía tienen que enfrentar los sacerdotes. Claro, yo creo que los principales retos a los que los sacerdotes nos enfrentamos ante esta situación de pandemia es hacer presente a Dios en la iglesia doméstica. ¿Cuál es la iglesia doméstica? La familia, el hogar. Entonces, aún a pesar del confinamiento, aún a pesar del encierro, uno de los grandes retos de nosotros como sacerdotes es seguir haciendo presente y seguir haciendo presencia de la iglesia en cada hogar, a través de diferentes actividades, y especialmente la confianza en Dios, la esperanza en Él, pero también una situación que yo creo que esta pandemia nos ha dejado, y sobre todo el encierro con la familia, el aprender a valorar esos sentimientos que de pronto olvidamos de vivir en familia. A veces damos por hecho que amamos a papá, a mamá, la esposa, el esposo, los hijos, pero enfrentarnos a esta situación nos hizo darnos cuenta de que de pronto esos sentimientos ya no estaban tan arraigados, y entonces era a través de la experiencia de Dios volver a experimentar esos sentimientos tan bellos que tiene que haber en familia. ¿Se han encontrado obstáculos los sacerdotes ante este caminar en esta situación? O sea, ¿ha habido obstáculos? Sí, yo creo que grandes obstáculos. La misma situación es un obstáculo. Una situación de dolor, de enfermedad y de muerte causa desesperanza, causa desesperación en muchos. Y ese es un principal obstáculo al que nos tenemos que enfrentar. Otro obstáculo muy importante al que yo me he enfrentado es la poca comprensión de parte de los fieles. En un primer momento, muchos de los fieles, el grueso de nuestros fieles, no creían en la enfermedad. Y entonces se atrevían a juzgar las disposiciones. Por ejemplo, ¿por qué cerrar las iglesias si es cuando más necesitamos de Dios? ¿Por qué no darnos la comunión como comúnmente se hacía si incluso dicen que es un sacrilegio? ¿Por qué no reunirnos a hacer un momento de oración? Y entonces ese fue uno de los grandes obstáculos al inicio. Otro de los obstáculos también, he de decirlo, es que a través de los medios de comunicación, que la iglesia empezó a tener más difusión en la predicación de la palabra de Dios y su ejercicio catequético, hay muchos videos, circulan muchos videos en la red de pseudo sacerdotes que confunden a la gente. Y entonces, como de pronto nuestros fieles son del que dicen, que dijeron, que me escuché, que me comentaron, que la comadre me dijo que usted está actuando mal y que deberíamos de actuar de diferente forma. Ese también ha sido uno de los grandes obstáculos. Otro de los grandes obstáculos es que algunos sacerdotes desobedecen las disposiciones tanto del obispo como las disposiciones oficiales del gobierno. Y entonces de pronto a ellos los ven como los héroes y a ti te ven como el malo, como el falto de fe, como el que no confía en Dios. Y de pronto ese también es un obstáculo para la vivencia, porque pues obviamente cuando se hace de manera presencial, pues prefieren irse a aquel lugar, a aquella parroquia, a aquella casa donde se están reuniendo. Y por otro lado también, pues la desobediencia de los fieles. La desobediencia de los fieles. De pronto tú dices, no nos podemos reunir. ¿Por qué no nos vamos a reunir? Si queremos reunirnos. No podemos hacer tal o cual actividad. ¿Por qué no? Pues vamos a realizarla. Y entonces de pronto esos obstáculos entorpecen, oscurecen el trabajo que de pronto se puede realizar en este momento a través de la iglesia. Yo creo que en general
no solo en nuestra parroquia, en general uno de los obstáculos a los que también nos estamos enfrentando es las fuertes críticas de gente que no conoce, y eso sí lo puedo decir con toda apertura, gente que no conoce las acciones de la iglesia en este momento y que se atreven a juzgar, y que entonces siembran la duda, siembran el juicio, el mal juicio, y de pronto pues eso también se convierte en un obstáculo. ¿En algún momento de toda esta pandemia te has sentido solo? O sea, ¿has sentido que la comunidad no está ahí? No, yo creo que una de las grandes fortalezas que he vivido durante este tiempo de pandemia es esa cercanía con la comunidad, en la medida de lo posible. Me llama mucho la atención cómo la gente en su creatividad se hace presente. La gente en ese cariño que tiene hacia la figura sacerdotal y concretamente en muchos casos hacia la figura de un sacerdote concreto, busca la forma de ayudar, busca la forma de sentirse cercano, de hacer presencia. De pronto a veces podemos juzgar, podemos criticar. Es que el padre se excluyó, es que el padre... A veces esas conductas de pronto pudieran malinterpretarse, pero la gente de allá para acá ha mostrado mucha cercanía. No todos, siempre habrá excepciones, y digo excepciones no porque haya una falta de voluntad, sino también porque de pronto hay algunos que no pueden. Pensemos mucho en nuestros adultos mayores, que tienen mayor dificultad, y aún así la gran mayoría de ellos se siguen haciendo presentes. Aún así siguen participando desde casa. Los mensajes que encontramos a veces en la parroquia, en la página de la parroquia, son muy alentadores. Yo platicaba con alguien el día de ayer y decía qué afortunado he sido durante este tiempo, porque todos los días, sin excepción, llevamos más de 100 días en confinamiento, y todos los días, sin excepción, he recibido un saludo, he recibido una bendición, he recibido un agradecimiento por parte de la comunidad y personas que no son de la comunidad. Incluso veíamos que algunas personas desde el extranjero siguen nuestras transmisiones y encontramos palabras bellas, palabras de agradecimiento, palabras de ánimo, palabras de esperanza. Entonces, de verdad, yo me siento muy agradecido con Dios, me siento afortunado que estos más de 100 días no ha pasado uno absolutamente sin que yo reciba un buen comentario. Ha estado ahí la comunidad presente. Se ha hecho presente. ¿Te consideras un sacerdote responsable con las acciones que has tomado ante esta situación? Sí, creo que la responsabilidad parte de un sentimiento muy común. Y digo muy común, aunque no es tan común que lo vivamos, y que es el amor. Cuando tú amas lo que haces, eres responsable. Cuando no amas lo que haces, eres irresponsable. Y yo les comentaba en alguna otra cápsula, amo lo que hago, amo lo que soy, me apasiona mucho lo que yo hago. Y entonces creo que aún a pesar de las contrariedades, aún a pesar de las dificultades, de los obstáculos que se han presentado, he tratado de ser lo más responsable posible, cuidando al pueblo de Dios, cuidándome también a mí mismo, y que eso es algo que en este momento de pronto choca al sentimiento y a la vivencia de la fe de la gente. La gente quisiera que estuvieras en las calles visitando enfermos, dando comunión, yendo para allá, para acá, pero creo que parte de la responsabilidad es el cuidado personal también. No puedo exponerme de tal manera. Y aunque pudiera parecer que es egoísmo, es responsabilidad. Y bueno, aparte de todo lo que nos has mencionado, de los obstáculos, de los retos, ¿cuáles son los grandes logros que se han obtenido ante esta situación? La iglesia, nuestra parroquia, ¿cuáles son esos logros? Yo creo que a manera general la iglesia, el gran logro que ha tenido es que ha podido llegar a más y más. Yo ponía un ejemplo acerca de una situación muy concreta, la Eucaristía diaria.
cuando nosotros vivíamos la antigua normalidad, cada día que celebrábamos la Eucaristía, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, pues teníamos un aforo de aproximadamente 30 personas, 50 personas. Los días jueves, que es el día más concurrido dentro de la semana, pues había 150 personas, 200 si acaso. Pero bajo esta situación, la transmisión, por lo menos el número de personas conectadas a la Eucaristía semanal, no baja de 80 personas, 100 personas. Y estoy hablando de las personas conectadas, porque estamos viendo la situación que esto se está viviendo en familia, se está viviendo con los seres queridos, con los seres más cercanos. Y entonces de pronto, si son 90 conectados, dentro de esos 90 conectados hay familias completas, y entonces se incrementa el número. Entonces estamos hablando que entre las transmisiones diarias, pues estamos teniendo mucho más alcance que cuando vivíamos la situación tan normal. Ha habido muchos momentos de oración. Me comentaba alguien el día de ayer, es admirable, es sorprendente ver en páginas, digo, a nosotros no ha sucedido, pero en páginas internacionales, en el mismo momento de la hora santa, de una oración frente al Santísimo, de la Eucaristía, más de 5,000 personas conectadas. Quiere decir que la oración, que la predicación de la palabra de Dios, que la presencia de Jesús en Eucaristía en los hogares se ha magnificado. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros. Otro de los grandes logros que yo veo aquí en nuestra comunidad parroquial precisamente ha sido este espacio. Este espacio en el que hemos podido conocernos un poco más. Tal vez yo a toda la comunidad pues sería muy complicado conocerlos a cada uno a profundidad. Digo, los identifico, y una cosa que de pronto les llega a sorprender es cuando les digo, tú no fuiste a misa el domingo pasado. ¿Cómo sabe, padre? Pues porque estoy atento. Hay un dicho, no sé si lo has escuchado, que dice, estás en todo menos en misa. Yo digo que soy la excepción a ese dicho. Estoy en todo, soy muy metiche, me meto en todo, pero también estoy en misa. Y entonces me doy cuenta de pronto cuando una familia, algún miembro de la comunidad no participa de la misa dominical. Y entonces yo creo que ahora este espacio ha permitido que la comunidad me conozca un poquito más. Conozca algunas situaciones que incluso de pronto pudieran parecer ajenas, de pronto pudieran parecer descuidadas, ¿no? Entonces, creo que estos espacios son un gran logro, un gran logro. Yo creo que esta situación de pandemia también nos deja un logro muy especial. A más de 100 días de vivir la Eucaristía a puerta cerrada, ¿qué tan capaz eres tú como sacerdote de estar al frente de una comunidad? ¿Y qué tan capaz es la comunidad de responder ante esta situación tan complicada? Y créeme, y te lo digo de todo corazón, me han sorprendido muchísimo. Han superado las expectativas que yo tenía de la comunidad de San José Obrero. Eso alegra, ¿no? Es positivo. Ahorita que mencionas el tema de las transmisiones, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿en algún momento de tu vida sacerdotal te imaginaste estar frente a una cámara sin asistencia del pueblo? Y la segunda es, si vas a continuar, ya cuando se llegue o se inicie la nueva normalidad, con las transmisiones en vivo. Bien, nunca imaginé estar frente a una cámara transmitiendo una Eucaristía a puertas cerradas y sin participación del pueblo. Realmente eso era impensable. Uno de los detalles muy importantes que me gustaría comentarte es que, aunque no lo parezca, soy muy penoso. Me da mucha pena las cámaras, las fotos. Sin embargo, creo que el hecho de cumplir con el ministerio, la palabra de Dios, el anuncio, la oración, vale la pena, y vale la pena quitarse todos esos miedos, quitarse todas esas penas. Nunca realmente lo había pensado, pero hoy
No te puedo decir que me gusta porque no me gusta. No me gusta porque no es lo que yo quisiera vivir. Yo quisiera vivir el encuentro con la gente. Yo quisiera vivir esta situación de una forma totalmente distinta. Que lo vamos a seguir haciendo, lo tenemos que seguir haciendo. Y lo tenemos que seguir haciendo en atención a las personas vulnerables. Sabemos y nos han dicho las autoridades constantemente que al regresar a la nueva normalidad habrá situaciones de restricción, especialmente con aquellas personas vulnerables como son adultos mayores, enfermos. Entonces, aquí quisiera comentarte algo, Aldair. El Papa Francisco nos ha mencionado mucho durante esta pandemia que no nos acostumbremos a los medios digitales como medios ordinarios de la vivencia de la fe. Es una situación extraordinaria. Para los hermanos que padecen alguna enfermedad, para los adultos mayores, será un medio por el cual seguirán viviendo su fe, de tal manera que no los expongamos. Pero para quienes gozamos de salud y de la edad correspondiente, ya no va a ser un medio factible los medios digitales. Es decir, tú como joven, que de pronto un domingo digas, me da flojera ir a misa, voy a aprovechar el domingo para ir a ver a mis amigos, para realizar tal o cual actividad, no sé, tengo un paseo, me voy a ir de paseo, pues ahí veo la transmisión de la misa. No, eso no se permitirá en la nueva normalidad. La nueva normalidad no nos va a exentar de vivir nuestra fe y no podemos acomodarnos. Entonces, ¿lo tendremos que hacer? Sí. Tendremos que continuar con las transmisiones, tenemos que continuar alimentando la fe de la gente a través de estas actividades digitales, pero no van a ser la prioridad. Y mucho menos, pues será como el medio ordinario para la gran mayoría de la gente. Ok, pero no la descartas, sigue. No, al contrario, va a ocupar un lugar importante para la atención espiritual de los enfermos y adultos mayores especialmente. Es muy buena la idea. Bueno, también una de las preocupaciones que tenemos nosotros, la comunidad, es de cómo los sacerdotes, tú en tu caso, están solventando sus gastos ante esta situación. Bien, creo que una de las grandes situaciones que estamos viviendo hoy, toda la gente, es una crisis. Y una crisis no solamente en el aspecto económico, una crisis, pues, en diferentes aspectos. Y que de pronto pueden ver mermadas el resultado de su trabajo, el resultado de sus esfuerzos. Sin embargo, yo creo algo firmemente. Dios es providente. Dios es muy providente. Y pudiera parecer soberbio, y de verdad, con todo respeto lo digo, y espero que no se entienda de esa forma, pero bajo esta experiencia, te puedo decir, Aldair, con mucha alegría y con todo el corazón, la comunidad no te abandona. Ciertamente no posees los mismos bienes que en la antigua normalidad, hay restricciones, pero sin embargo, a pesar de todo ello, la comunidad se sigue haciendo presente. La comunidad sigue mirando las necesidades de su sacerdote. Y esto no es más que el resultado, y por eso decía, espero no rayar en la soberbia y decirlo con todo respeto a mis hermanos sacerdotes y a la comunidad, no es el resultado de una comunidad que mira a su sacerdote trabajar. Cuando tú trabajas, la comunidad le responde. Repito, hay muchas carencias en este momento y sobre todo a más de 3 meses de estar la iglesia cerrada, sí, ya estamos sufriendo muchas carencias, ya estamos teniendo muchas complicaciones en el aspecto económico, lo he de decir con toda verdad. Pero te puedo decir también con alegría y con mucha esperanza y con mucha confianza que ante esta situación nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado ropa, se paga el teléfono, se paga el internet, que si no, no podríamos hacer transmisiones. Entonces, gracias a Dios, se ha hecho presente
a través de su providencia, de su amor. Creo que en la experiencia espiritual de cada uno de nosotros, Dios siempre nos ha prometido eso. Dedícate a predicar su palabra, dedícate a sus cosas y Él se ocupará de todo lo tuyo. Pues está un poco fuerte, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil porque la iglesia vive de los fieles. Dice San Pablo, lo dice muy claramente, el que al altar sirve, del altar vive. Y creo que el secreto está ahí, no descuidar el servicio al altar. Te repito, tenemos complicaciones, tenemos carencias en este momento, sí. Después de 100 días de estar a puerta cerrada, es lógico que se van a vivir carencias, que se van a vivir problemas económicos, sí, pero yo confío mucho en Dios. Confío mucho en Dios y también en la gente. Bien amigo. ¿Cómo se prepara la iglesia ante esta nueva normalidad? La iglesia se está preparando de una manera muy especial. Nos han redactado normativas que debemos seguir a manera general, es decir, en todo el mundo, para las celebraciones litúrgicas. Cómo se vivirá este regreso, cómo se vivirá cada acontecimiento. Entonces la iglesia no ha permanecido indiferente ante esta situación. La iglesia ya se está preparando para vivir esta nueva normalidad. Habrá disposiciones muy concretas para la entrada y salida de los fieles. Habrá disposiciones muy concretas para el acomodo de los fieles dentro de la parroquia. Habrá situaciones muy concretas acerca de la participación, especialmente en el momento de la comunión para los fieles. ¿Y cuáles serían los obstáculos que se encuentran ante esa nueva normalidad? La iglesia, ¿qué obstáculos? Yo creo que el principal obstáculo es la desobediencia de la gente. Y lo tengo que decir con toda verdad. Nos cuesta trabajo obedecer normativas. Y hoy lo vemos. Nos dicen sana distancia y estamos más pegados. Nos dicen cubrebocas y salimos como. Nos dicen que no salgamos y más estamos fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el principal obstáculo es la desobediencia de la gente. Nosotros estamos pensando en crear un grupo dentro del mismo equipo de liturgia que se encargue dentro de las celebraciones de estas disposiciones, sin descuidar la dignidad y la belleza de nuestras celebraciones. Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Comentaba hace un momento que uno de los grandes obstáculos a los que nos hemos enfrentado en esta pandemia es la ignorancia. También tengo que decirlo. Me llama la atención cómo ahora en las redes circula que todavía no se da este regreso, esta apertura de la iglesia a las actividades litúrgicas, y ya hay fieles, y especialmente católicos cristianos, que están criticando esas disposiciones, que están buscando el echar fuera esas disposiciones, incluso dando a entender que se cometerán sacrilegios. Yo creo que el principal sacrilegio al que nos podemos enfrentar al regreso después de esta pandemia es seguir siendo los mismos que juzgan, que señalan, que nada los tiene contentos. Y de verdad, es triste, es muy triste ver que en todas las comunidades existe. No estoy hablando específicamente de San José. Todas las comunidades en general tienen gente muy negativa. Tienen gente que si tú les dices 1 metro de distancia, ¿por qué? Si yo quiero estar cerca. Y si les dijeras, júntense todos, dirían, yo me separo. Es decir, los que conocemos comúnmente como Contreras, que a todo le encuentran lo negativo. Y eso también puede ser un obstáculo. Y más aún cuando se dicen sacerdotes. Y digo se dicen porque en videos, en propagandas, en imágenes, dicen el padre tal dice que esto es un sacrilegio, pero no muestran sus licencias eclesiásticas, no muestran un reconocimiento o una identificación como sacerdotes.
Puras palabras al aire nada más. Y juicios negativos especialmente. Juicios que confunden. El padre Edgar está preparado para ese tipo de comentarios. O sea, ¿tú sabías que el entrar a las redes sociales abre un margen más de población y de gente que puede acceder, ver y comentar, criticar y también aplaudir lo que se hace? Pero especialmente en los comentarios negativos, ¿cómo el padre Edgar los toma? Yo los tomo como una motivación para mejorar en muchos aspectos. Me hace darme cuenta de muchas carencias que hay dentro de la comunidad en general. Me comentas, ¿estoy preparado para esos comentarios? Pues yo creo que en la medida de lo natural, sí. ¿Ha habido malos comentarios? Sí. ¿Ha habido críticas? También. Pero siempre lo he dicho de esta manera, ¿no? Hay que mirar a la persona que te está comentando y la intención que tiene. Primero, dice Mario Benedetti que las cosas cara a cara son honestas. Y si te escudas en una red social, en un seudónimo digital, en un comentario digital, y cuando tienes a la persona de frente, se agacha o se esconde. Eso es por un lado, ese es el juicio que yo aplico. Segundo, siempre hay que mirar las acciones de la gente. Dicen que las palabras se escuchan, pero las obras te gritan. Entonces yo trato de mirar eso también, es muy importante. Quien me lo está diciendo tiene una vida ejemplar. Quien me lo está diciendo participa realmente en la parroquia, se preocupa, ha estado al pendiente de mis necesidades en esta situación, ora por mí. Pero si abres un perfil y ves a un chico con sus micheladas, creo que no vale la pena poner atención en ese tipo de comentarios. Otro juicio que siempre aplico, hay personas que te pueden juzgar, que te pueden criticar, y es una crítica constructiva, una buena crítica, pero siempre una característica que tiene aquella persona que te va a dar un juicio positivo, alguien que te va a corregir, te va a proponer una solución. Pero si solamente avientas podredumbre, si solamente de tu celular o de tu computadora comentas podredumbre, mugre, no tiene sentido hacerle caso. Repito, esos son los criterios que yo personalmente siempre tomo en cuenta para hacer caso a los comentarios. Para hacer caso a los comentarios. Y esos malos comentarios me han hecho descubrir que hay muchas carencias, que hay mucha necesidad. Necesidad de atención, necesidad de amor, necesidad de educación, necesidad de catequesis, necesidad de adoctrinamiento, necesidad de acercamiento a la palabra de Dios. Y entonces, de ahí han nacido muchas ideas de lo que en esta pandemia hemos tenido como actividades aquí en la parroquia. ¿Han servido entonces para impulsar? Sí, creo que una de las situaciones que le agradezco a Dios que me haya permitido en esta pandemia es que en lugar de enfrascarme en el mal comentario que hicieron o en la mala referencia que dieron de mi persona, cambio el chip y trato de mirar qué bueno de ahí puede salir, qué bueno de ahí podemos hacer. Pongo un ejemplo y concretamente es este proyecto, ¿no? De las confidencias sacerdotales. En algún momento alguien criticó mi persona, a través de los TikToks especialmente. Pude llenarme de coraje, contestar, en fin, pude hacer mil cosas. Pero lo que me descubrió esta situación fue la gran carencia que tenemos en la gran parte de la comunidad de una figura sacerdotal. No conocen realmente lo que es un sacerdote, lo que hace un sacerdote y quién es el sacerdote. Entonces creo que estas cápsulas de confidencias sacerdotales nacieron justamente de ahí, de esa proyección de poder conocer un poco más de cerca la figura sacerdotal. Bien, para terminar esta cápsula, ¿cómo nosotros, la comunidad, te puede apoyar a ti ante esta situación que se está viviendo?
Bien, yo creo que los obispos de México lo han vislumbrado de una forma muy especial. Esta jornada extraordinaria de oración por los sacerdotes mexicanos contenía 3 aspectos muy importantes. El día de mañana estaremos concluyendo ya esta jornada. Los obispos nos pedían oración por los sacerdotes. Oración, ¿por qué? Porque nosotros somos los testigos de esperanza, los testigos de confianza. Y si nosotros tenemos miedo, si nosotros titubeamos, si nosotros no tenemos como la capacidad de enfrentar esta situación de la nueva normalidad, pues entonces ¿por dónde vamos a conducir a la comunidad? Por eso es necesario nutrirnos a través de la oración, y especialmente la oración de los fieles, la oración de intercesión de los fieles, va a hacer que el Espíritu Santo venga y haga su obra en cada sacerdote para que enfrentemos con valentía, así como los discípulos. Yo lo veo como los discípulos el día de Pentecostés. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, con valentía, con fuerza, predicar, con esa dinamis del Espíritu. Y vamos a hacer esto, y vamos a construir la comunidad, y vamos a construir la iglesia que de pronto parecía que nos la habían cerrado y que se nos estaba cayendo. Hoy vamos con todo. Y entonces eso nos va a hacer entender también a nosotros sacerdotes la gran responsabilidad que tenemos. Cuidar a nuestro pueblo, cuidarlo. Entonces la oración es fundamental. Los obispos también pedían a los fieles cercanía con sus sacerdotes. De pronto, Aldair iba a misa cada domingo, y como ya cerraron la parroquia y además tengo mi celular y por ahí puedo seguir la transmisión de la misa, el padre Edgar, quién sabe dónde ande, ya se perdió, no sé qué sea del padre. Hay que buscar la forma, a ver, a través de la página, qué actividades tenemos. Te decía, y de verdad ha sido una situación muy cercana. Todos los comentarios que hace la gente a través de la página, de verdad que emociona, nutre, alegra y hace sentir cercano. Me decías, en algún momento me he sentido solo. Jamás me he sentido solo, porque bastaría que abriera la página de Facebook y ahí veo todos los comentarios tan cercanos que tengo. Entonces los obispos han pedido eso: oración, cercanía y también el apoyo económico. Te decía hace un momento, hay mucha gente que se ha hecho el presente, que a través de la oficina, a través de las alcancías o de manera personal, Padre, aunque sea muy poco, de verdad. Pero decía Jesús en el Evangelio, en aquel momento en que se sentó frente a las alcancías y contempló cómo la gente, especialmente los fariseos, echaban grandes cantidades, pero lo anunciaba. Y miren, ¿cuánto voy a dar? ¿Cuánto voy a poner? ¿No? Y dice que entró una mujer anciana y puso una monedita de muy poco valor. Y Jesús dijo a sus discípulos: ella ha dado más que todos los demás, porque ella en su pobreza dio lo que tenía para vivir. Y no puedes dar lo que tienes para vivir si no tienes confianza en Dios. Dice San Pablo que Dios ama al que da con alegría. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Yo sé que todas aquellas personas que generosamente me han compartido de lo que tienen, poco o mucho, siempre lo hacen confiando en Dios. Siempre lo hacen confiando en la generosidad de Dios. Y estas son las formas en las que pueden ayudar a un sacerdote. Y no hablo solamente de mí, o sea, hablo de todos los sacerdotes. ¿Quieres ayudar a un sacerdote? Ora por él. Muéstrale tu cercanía. Y si tienes, compártele de lo que tienes. Bien, amigo, gracias. Y pues la comunidad, personalmente te agradecemos que nos hayas permitido este espacio para conocerte más, conocer más desde tu vida, cómo ha sido tu vida sacerdotal y cómo has afrontado esta situación. Te agradecemos y pues infinitamente gracias por estar aquí en la comunidad de San José Obrero. Y también pues los invitamos a toda la comunidad a que nos comenten si les gustaría que este proyecto se volviera a retomar. Ya el padre Edgar ya nos ha compartido un poco de su vida, cómo ha sido su vida sacerdotal y cómo ha afrontado esta situación del coronavirus. Entonces, la dinámica es que nos comenten si les gustaría que se siguiera retomando este proyecto
y ya vamos a ver qué es lo que nos dice la comunidad y si se vuelve a retomar. También los seguimos invitando para que se conecten el día de mañana a las 9 de la mañana en la misa para la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Igual invitamos a que vengan a la oficina a hacer sus intenciones por lo del Día del Padre, vivos y difuntos. Y otro aviso, a lo mejor algunos ya lo vieron, es que en la oficina se están vendiendo una serie de dulces. Igual es para apoyar a la parroquia, a los gastos que en la entrevista pues, el padre Edgar ya nos mencionó que es necesario pagar, en este caso pues, fundamental el internet para que se puedan realizar estas transmisiones en vivo. Quien guste apoyar pues van a estar en la oficina para que aunque sea un poquito vengan y nos ayuden. Igual invitamos a toda la gente a que nos siga en nuestro canal de YouTube. Una de nuestras metas es llegar a los 1000 seguidores para que también ahí se puedan hacer transmisiones en vivo y también se puedan transmitir otros proyectos ahí por medio de YouTube. Y bueno, agradecemos a toda la comunidad, igual amigo, te agradecemos que nos hayas permitido esto. Y bueno, hasta luego y muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.